me han acompañado, a los senadores que me abrieron las puertas, a las senadoras que me recriminaron y me reprocharon algunas ideas que tengo, pero las pude expresar con libertad y creo que al final de cuentas logramos convencer a la mayoría de los participantes la importancia que tiene el Poder Judicial Federal y sobre todo defender su autonomía, la independencia de los jueces, y esto que es lo que debemos de trabajar es que el derecho prevalezca en nuestra nación. Muchísimas gracias a ustedes, los medios de comunicación. No todos fueron tan tranquilos como para no criticar la posibilidad de esta terna que integró el señor presidente con 2 damas y con su servidor. En esta contienda resulté yo elegido, pero no descarto colaborar con las mismas personas que integraron la terna. Estaré en contacto con ellas y el puente que se establece con el Senado va a ser sumamente importante. Muchas gracias. Les puedo contestar algunas preguntas, así con el permiso del señor senador, en este caso. Sí, señor. Sí, ministro, le pregunta Verónica Méndez de W Radio. Sí. Gracias, ministro. Muy buenas tardes. 2 cuestiones. La primera es, ¿cuáles son sus prioridades una vez que usted tome su asiento en el máximo tribunal de nuestro país? Y por el otro lado, ministro, usted en su ponencia calificó como un error el hecho de que el ministro Pérez Dayán haya suspendido la ley de remuneraciones mientras se resuelven las controversias impuestas. ¿Cuál va a ser su papel ante esta situación, ante estas controversias que se han impuesto en la Suprema, estas acciones de inconstitucionalidad que se han interpuesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Un tema muy espinoso. Claro. Desde luego, lo primero que haré es ponerme a las órdenes de los ministros de la Suprema Corte, empezar a elaborar y construir un trabajo de conciliación, de estudio, analizar los asuntos que estén pendientes por resolver, compartir con los señores ministros mis experiencias y pedirles que compartan conmigo las experiencias y los puntos de vista de ellos. El trabajo que deja el ministro José Ramón Cosío, como decía alguno de los participantes, es un trabajo a seguir, a continuar en la línea que ha trazado en su ponencia. Yo he manifestado mi intención de conservar al mayor número de los secretarios de estudio y cuenta que tiene el ministro y sobre todo seguir esa línea de estudio del derecho comparado para poder incorporar en las resoluciones que me toque ser ponente el estudio del derecho comparado para ver las experiencias internacionales. Esa es una línea de trabajo nuevo, me tendré que acostumbrar a otra forma de trabajar. Ahora trabajo con 2 colegas y en este caso pues seremos con 4 colegas además de mí. En relación a ese asunto de la acción de inconstitucionalidad que se planteó ante el Poder Judicial, pues será resuelto por el Pleno, y en el Pleno tendré que manifestar ya mi opinión personal y mi opinión fundada en derecho, teniendo en cuenta los antecedentes y del mismo expediente. Yo no podría decirles a ustedes qué haría ahorita porque sería adelantar mi criterio. Esa opinión que expresé es una opinión libre, es una opinión de académico, y reitero en esta ocasión mi respeto profundo por el ministro Pérez Dayán, a quien conozco de hace más de 30 años y con quien he compartido muchas horas de estudio y de discusión. No se trata de imponer un criterio, sino de responder a esa inquietud que existe ahora y que es competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que afortunadamente tendré que formar parte. Muchas gracias. Carlos Guzmán de Debate MX. 2 preguntas, muy buenas tardes. La primera, si nos puede dar su línea que tendrá en cuanto a la cuestión de derechos humanos y todo el trabajo que pueda yo hacer en defensa de los derechos humanos, de los tratados internacionales, de las convenciones, será una tarea prioritaria y lo apunté en todas mis intervenciones. Yo soy un ferviente creyente en la necesidad que tenemos de hacer extensiva la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Los derechos humanos que se plasman en las distintas convenciones, en los tratados internacionales, y adoptar en forma rápida y sumaria la doctrina que se ha planteado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no lo interrumpo. Sí, en cuanto al derecho de identidad y obviamente el mensaje que le daría a la gente que tiene tomada la sede de lo que es la Suprema Corte. Yo les invitaría a dialogar. No, a este país no le hace bien para nada estos enfrentamientos.
Y yo creo que independientemente de la protesta que pueda haber, que respeto, yo dije al final de mi intervención mi absoluto respeto a la libertad de expresión, y es una forma de manifestar que tenemos que entender. Pero si se les explica cuál es la función del Poder Judicial Federal y sobre todo la importancia que tiene para la paz social como una de las tres ramas que tiene un Estado como es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tendremos que fortalecer y sobre todo tener la oportunidad de dialogar con los que están protestando, manifestándose, que están en ejercicio de su absoluto derecho. Sí, de respeto, cada quien puede decir lo que quiera, nosotros tenemos la obligación de escuchar y de respetar un voto diferente al que nosotros podamos tener a un punto de vista contrario. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. A todos les agradezco la cobertura, a todos les pido que reconozcamos en el Senado que se actuó con una transparencia impresionante. Si bien no fui afortunadamente electo en la primera ronda, en la segunda pudieron haber consensos que el líder de las distintas bancadas, los líderes y lideresas de las distintas bancadas nos permitieron llegar al arribo de una votación muy importante que significa el aval mayoritario del Senado de la República. Eso me compromete más y me obliga más a respetar esa confianza que me ha sido otorgada el día de hoy. Y estoy a sus órdenes de todos ustedes. Muchas gracias.